continuando con el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1 en adelante, hermanos. Capítulo 4, verso 1 en adelante. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si me siguen con su vista, por favor. La palabra de nuestro Dios dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues Jesús, a quien se refiere las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala de concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, preguntaban unos a otros. No podemos negar que fue hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Oremos. Padre santo y bueno, hemos alabado tu santo y poderoso nombre. Padre, ahora queremos rogarte humildemente que tengas a bien hablar a nuestra vida y que esta vida miserable pueda ser usada para transmitir tu mensaje. Dios, habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, si es tan amable. El tema de hoy, como hemos visto, el libro de los Hechos, es compartiendo las buenas nuevas con valentía.
Vivimos en pleno siglo XXI, hermanos. Pero ¿sabía usted que aunque vivimos en este mundo moderno donde la tecnología hay muchas cosas, mucha diversidad, ¿sí? Pero ¿sabía usted que la persecución para los cristianos continúa y continúa? Aunque a lo largo de la historia la iglesia siempre ha sido perseguida, nosotros también podemos tener persecución. En el sur de México, en un estado llamado Oaxaca, los cristianos son perseguidos, intensamente perseguidos. Son perseguidos y hasta asesinados por los habitantes del pueblo, por los religiosos de esa región, por los gobernantes locales. En un reportaje acerca de esto, el entrevistador habló con los grupos que estaban allí, estos tres grupos religiosos, el pueblo y los gobernantes. ¿Y saben lo que llegaron a la conclusión? Lo que tenían en común es que la gente cristiana vivía porque ya no tomaba, ya no gastaba el dinero con cosas vanas, ya no apoyaba la idolatría ni las tradiciones de ellos. Más bien se enfocaba en vivir una vida de amor, de compasión, una vida familiar, una vida de ayudar a los demás, pero sobre todo eran confiables con lo que decían, porque se regían bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto ha traído a muchos líderes problemas, porque ya no podían controlar a estas personas, a los cristianos, porque ya no podían explotarlos ni tampoco abusar de ellos. Tal vez usted piense, bueno, pero el evangelio hace mejor a los seres humanos. ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué hacen eso? Cuando se entrevistó a los cristianos que estaban siendo perseguidos, ¿sí? Ellos con valentía declaraban que amaban a la gente de su pueblo, que oraban por ellos, pero nunca iban a renunciar a su fe. No importa las consecuencias, preferían dejar todo, familia, casa, tierras, amigos, antes de negar su fe. Si usted está pensando que esto sucede solamente en algunas partes del mundo, ¿sí? Déjeme decirle la realidad. Canadá es un lugar donde hay persecución cristiana. Tal vez no como sucede en algunos países o algunas regiones, pero las leyes que tiene Canadá y la cultura que tiene Canadá agrede al evangelio y al predicarlo. Aunque las redes sociales, cuando usted hace un post en defender su fe, o la familia como diseño de Dios, hombre y mujer, o declara que Jesús es la única verdad y es el Salvador del mundo, las personas comienzan a agredirlo. Esto, mi hermano, no nos debe de parar el predicar el evangelio. Usted y yo estamos aquí porque Dios en su infinita misericordia nos alcanzó. No es que nosotros lo hayamos buscado a Él. Él nos buscó a nosotros y nosotros fuimos salvos por Él. Así que como hijos de Dios, hermanos, tenemos que compartir las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación con valentía, a pesar de ser perseguidos, Hoy tenemos tantas iglesias o grupos religiosos que hablan del cristianismo como algo bonito, y es algo bonito, pero no es algo para quedarse aquí. No nos adaptamos a este mundo, hermanos. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es aquí. Nuestra ciudadanía es el cielo. Y cuando los cristianos aprendamos eso, cuando los cristianos tengamos eso en nuestra mente, nuestro nivel de adoración, nuestro nivel de compromiso será mayor, mucho mayor. Así que déjeme compartir con usted algunos puntos que nos ayudarán en ser valientes en compartir las buenas nuevas de salvación. Número 1. Se debe predicar las buenas nuevas de salvación a pesar de las circunstancias. Fíjese lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, mientras Pedro y Juan les hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Fin de la cita. Imagine
imagine lo que estaba pasando en ese momento. La conmoción que estaba sucediendo en la ciudad. Sí, había ocurrido un milagro. Eso lo vimos el domingo pasado. El pastor Bo compartió este pasaje con nosotros. Y cómo la conmoción, la multitud se juntó. Y los líderes religiosos estaban viendo esto. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que pasó esta situación? Los sacerdotes en su mayoría pertenecían a la secta de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Los líderes favorecían la cooperación del imperio romano. Por tanto, sentían agredidos del poder del evangelio porque les quitaba poder, les quitaba poder. Un pueblo cuando abre sus ojos, cuando ve la verdad, ya es difícil que se pueda controlar con mentiras. Aún el capitán de la guardia del templo también era saduceo, del más alto rango, y los guardias que estaban allí alrededor del templo. La mayoría fueron los que planearon y ejecutaron el arresto del maestro, lo crucificaron a él y pertenecían a estos grupos. Tal vez usted le ha pasado o le va a pasar, hermano, que hace algo bueno y se siente la gente agredida por eso. Tal vez usted diga, yo lo hice con la mejor intención, pero la gente se siente agredida. Algunos me han dicho, tú te sientes muy santo, tú te sientes superior a mí, y no es eso. Por eso los saduceos que llegaron a investigar y a escuchar a Pedro, que enseñaba a la gente acerca de la resurrección de los muertos en el mismo templo, su corazón estaban tan molestos en su vida, en su corazón, pero Pedro y Juan estaban refutando las creencias fundamentales y desafiando su autoridad como maestros religiosos. A nadie le gusta que le digan la verdad. A veces a la gente no le gusta eso. Por esa razón pidieron que los arrestaran a Pedro y a Juan, simplemente porque enseñaban algo que contradecía sus creencias. Como hijos de Dios estamos expuestos, hermanos, a este tipo de circunstancias, porque estamos comprometidos en demostrar el carácter de Cristo y compartir nuestra fe con otros, bajo cualquier circunstancia. Nuestra fe es más importante que nuestras amistades, que nuestros compromisos con la sociedad, que con este mundo, aún con nuestro trabajo. Nuestra fe es mucho mayor que eso, hermano. Y eso es algo que yo quisiera que usted y yo pudiéramos experimentar cada día en nuestra vida. Estas cosas nos ayudan a probar, que nuestra fe se fortalezca y crezca. Recuerdo a mi suegro. Cuando lo visitaba su familia, sus amigos, el día domingo por la mañana, cuando era el día del culto y en la hora del culto, venían desde lejos a visitarlo. Decía mi suegro, son bienvenidos, qué bueno que están aquí, habían viajado mucho, entendemos esto, pero es el día y es el momento de alabar a Dios y no vamos a dejar de hacerlo por ustedes. Y son bienvenidos al culto con nosotros. Son bienvenidos a quedarse aquí, esta es su casa, pero nosotros nos vamos. Yo vi un hombre comprometido con Dios y eso son los estándares que todo cristiano debe de tener. Nada nos puede justificar dejar de venir y adorar a Dios, hermano, nada. ¿Usted piensa que hay algo? ¿Que por quedar bien con la gente? ¿Por pasarla bien? Nada, hermano. Usted puede imaginarse delante de Dios y decirle, es que tuve esto y no fui. Es que tuve eso, ¿nos justificará? De ninguna manera. Aunque parezca doloroso, nuestras vidas deben ser probadas, algunas veces con pruebas de fe relativamente pequeñas, como la que les decía. Otras serán más difíciles, tanto que así nuestra vida podría quedar en riesgo. Pero como lo vemos, seamos valientes y confiemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Seamos valientes para decir que nuestra fe es más importante que las demás cosas. Seamos valientes para poner en primer lugar a nuestro Dios y así dar testimonio de Cristo en nuestra vida. Hoy tenemos a muchos de nosotros que no están en esta situación, pero
muchos de nuestros hermanos en Cristo están pasando por eso, hermanos. Cuando vi el reportaje de estos hermanos que están dando su vida literal por el Evangelio, yo me sentí tan pequeño, más de 30 años conociendo a Cristo, más de 30 años siguiéndole a Él. Y dije, yo no soy nada comparados a ellos. Y son indígenas la gran mayoría, pero su fe es grande. Por ejemplo, en Calgary, hermanos, cuando una persona se viste con una camisa que diga algo sobre la salvación, que solamente el Señor Jesús salva, o que Él es la respuesta, o habla sobre la familia, el diseño familiar de Dios, usted puede ir a la cárcel porque alguien se siente ofendido. Estábamos en la graduación de mi hija el viernes pasado y teníamos la ceremonia y de repente empezaron los indígenas, ya no me acuerdo, ya no sé cómo decirle para no ser grosero, indígenas, y empezaron a hacer una ceremonia y todo eso, y hicieron una y luego otra y luego otra, y yo decía, que está bonito que hagan algo y los pongan atención, pero después otra y otra. Y querían que nos pusiéramos de pie cuando estaban cantando y adorando a un Dios que nosotros no conocemos ni adoramos. Eso a mí en mis entrañas estaba, no es así. ¿Qué hubiera pasado? Que yo me hubiera levantado y hubiera dicho, Jesús es el Señor y a Él le damos la gloria. Yo creo que se me hubieran, ya dos RCMP estuvieran detrás de mí. Amados, predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas de salvación es nuestro trabajo, es nuestra encomienda. No podemos hacernos a un lado. Quizás no nos encarcele por proclamar las buenas nuevas, como pasó con Pedro y Juan, pero siempre nos arriesgamos cuando tratamos de llevar a las personas a Cristo. ¿Por qué? Porque están muertos, hermanos, dice la Escritura, en sus delitos y pecados, y les estamos dando vida, y la gente no quiere venir a la verdad para que su pecado no sea conocido. Tal vez usted esté dispuesto a morir o a dar su vida o pasar un día en la cárcel por 5,000 personas, sí, que conocerían a Cristo. Tal vez usted diga, yo sí lo hago por 5,000, pero no deberíamos estar dispuestos a hacerlo también por la salvación de una sola persona. ¿Qué arriesga usted cuando testifica de Cristo? Ser rechazado o perseguido. Sea lo que sea, recuerde que lo que haga por Dios, para que la gente pueda venir a Cristo, nada de lo que hagamos es en vano, nada. Él siempre nos va a dar más, nada. Hágalo de todo corazón, véalo de esa manera. Amados, como hijos de Dios tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación con valentía a pesar de ser perseguidos, a pesar de la persecución. Necesitamos hacerlo. No nos podemos quedar en las cuatro paredes, no nos podemos quedar en el confort. Tenemos que compartir la buena noticia. El Evangelio es poder y es poder para salvación, hermanos. Esta palabra tiene poder y necesitamos ponerla en práctica, creerla en nuestra vida, en nuestro corazón día a día, creerla. Cuando Dios me alcanzó a mí, su poder sí se manifestó de tal manera que mi vida no ha sido la misma. Yo no quiero que sea la misma. Quiero crecer y conocerle cada día más a Él. Y esa es mi oración con esta iglesia, con IVEA, que cada uno de nosotros pueda seguir creciendo y conociendo más de Cristo, conociendo más y ser más como Él, y amando la obra y comprometiéndose con ella. Punto 2. Como seguidores de Cristo somos perseguidos cuando proclamamos al Señor. Sí, hermanos, en el mundo vamos a tener aflicción, dice la Escritura, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Versículo 4 al 6 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se unieron en Jerusalén.
El sumo sacerdote Anás estaba presente junto a Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Fin de la cita. La situación fue tan grande que se reunió el concilio judío y el mismo que había condenado al Señor Jesús. Ese mismo, no había pasado mucho tiempo. Constaba de 70 miembros, ¿sí? Hombres ricos, inteligentes, poderosos en Jerusalén, y aparte el sumo sacerdote. Los seguidores del Señor Jesús se presentaron ante el mismo concilio que habían juzgado al Señor. Imagínense si no tuvieran miedo estos hombres. Pedro no era más que un pescador. Tenían miedo de haber crucificado al Señor, al Maestro. Anás y Caifás habían desempeñado un papel muy significativo en el juicio del Señor. Ahora le perturbaba que un hombre, el hombre que habían sacrificado por el bien de la nación, según ellos, tuviera seguidores que fueran igual de persistentes y problemáticos como él lo había sido. No le importaban el pueblo o la bendición de una persona, hermanos. No, a la gran mayoría no les importa eso. Una persona que ha sido sanada. Más bien lo que ellos perseguían era que su posición estaba en riesgo. Muchas veces estamos en esto, también la gente mira a nuestro alrededor, ve nuestra vida que ha sido transformada. Si supieran cuántos testimonios he visto de hermanos, de jóvenes que han dejado todo esto del pecado y se han arrepentido a Cristo y han seguido los pies de Cristo. Y la familia lo primero que le reclama es que, ya te lavaron el cerebro. ¿Cómo fue eso? La religión solamente te controla, solo quieren tu dinero y muchas otras cosas. Algunas veces se sienten agredidos porque el saber que usted es un hijo de Dios genuino, que hace que su pecado los acuse a ellos, los incomode. ¿Cuántas veces se ha reunido con personas y de repente están diciendo malas palabras, están en todo esto y de repente lo ven a usted y usted no participa de todo esto y se quedan incómodos? Deberíamos de incomodar a la gente. ¿Por qué no venimos a quedar bien con la gente? Venimos a ser más como Cristo. Ese era un escenario donde fueron los líderes religiosos y le preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué poder ustedes han sanado a este hombre? ¿Con qué autoridad predican y hacen todas estas enseñanzas? ¿Por qué lo hacen? La mayoría de los líderes no le importaba esa reputación, sino lo que les importaba era su posición. Con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, Pedro le respondió valientemente. De hecho, los culpó a ellos por haber crucificado al Señor Jesús, pero anunciándoles de que Dios los había resucitado. En lugar de estar a la defensiva, los apóstoles tomaron la ofensiva. Hablaron con valentía en el nombre de Dios y proclamaron la buena noticia. Mis hermanos, cada uno de nosotros debe demostrar nuestra fe bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier presión. Aún así, como lo hicieron Pedro y Juan, ellos sabían quién era el Señor y no se avergonzaron, ni siquiera dudaron. Fueron valientes en responder las cosas, fueron valientes al responder al concilio. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación con valentía, a pesar de ser perseguidos. Porque cuando la gente, hermano, no es confrontada con el evangelio, no le está dando la oportunidad de la salvación, hermanos. Así que seamos valientes y hagámoslo. Prediquemos, compartamos las buenas nuevas. Estaba en la graduación de mi hija y estaba lleno el auditorio allí. Y yo decía: si viniera hoy mi Señor, ¿cuántos nos iríamos con Él? ¿Cuántas personas se van a perder aquí?
¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como individuos, como hijos de Dios? ¿Sabe lo que hizo Pedro? Pedro usa el Salmo 118 para referirse al Señor como la piedra desechada. Sí, eso es lo que hace. Él apela a las Escrituras. Versículo 11. Pues Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Fin de la cita. Una piedra principal une a dos paredes en una esquina y mantiene el edificio de pie. Pedro le dice a los judíos que habían rechazado a Cristo y que se habían convertido en piedra, y que Él se había convertido en una piedra angular, en la piedra perfecta, principal, que sostiene a la iglesia. Una iglesia sin Cristo no puede ser edificada. Es todo menos iglesia. Sin Cristo no hay iglesia, porque sin Él no podíamos ser edificados, hermano. Por eso hoy tenemos algunas iglesias, tristemente, y nuestra oración debería de ser que se arrepientan, ¿sí? Tristemente, que ponen el humanismo, ponen las cosas materiales antes que a Cristo, antes que la palabra. Y deberíamos nosotros estar siempre pensando y alertas en esto. Si sacamos a Cristo de la iglesia y ponemos el confort para la gente, estamos quitando la esencia de lo que es la iglesia. Versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ningún otro. Hay muchas personas les molesta el hecho de que solamente mediante el nombre del Señor Jesús podemos adquirir salvación. Sin embargo, esto no es algo que la iglesia haya decidido, sino es algo que enseñó el Señor Jesús. Y si Dios diseñó al Señor Jesús para que sea el único Salvador del mundo, nadie más puede compararse con Él. Nadie. Los cristianos no podemos tener una mente abierta. Los cristianos, podemos tener una mente abierta en cuanto a distintos asuntos, hermanos. Pero en lo que se refiere a la salvación, no hay manera de negociarlo. No hay manera. Amamos a nuestros hermanos que predican el Evangelio. Puede ser que su liturgia sea diferente a la nuestra, pero cuando hablamos de salvación, no podemos negociarlo. Ningún maestro religioso podría morir por nuestros pecados ni venir a la tierra como el único Hijo de Dios y después resucitar entre los muertos. Es Cristo el único que es la salvación. Es Cristo. Y nuestro mensaje siempre debe ser de esa manera. Cristo, no nuestras tradiciones, ni siquiera venir a la iglesia. Es la consecuencia de conocer a Cristo y de estar enamorado, sí, por Él, que venimos a Cristo, a la iglesia, y nos unimos y alabamos a Dios. No hay otro nombre ni otra manera de la salvación, hermanos. No hay otra. Cuando usted habla de Dios a las personas, casi todos lo aprueban. Pero cuando se especifica que la salvación solamente desciende de Jesús, si ellos empiezan a reclamarnos, no les gusta eso. Se sienten agredidos. Se sienten agredidos. ¿Le ha pasado que las personas no aprueban, no lo aprueban a causa de su fe? Pero cuando tienen problemas se acercan a usted para que ore y los aconseje. A mí me ha pasado muchas veces. No me quieren, no estoy trabajando, no les gusta. Pero cuando tienen problemas, ¿puedes orar por mí? ¿Qué hago con mi situación que estoy viviendo? Y es cuando podemos tener la oportunidad, aprovechar esa oportunidad de compartir el Evangelio. Estemos alertas, dispuestos siempre a compartir el Evangelio. Versículo 13, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Los miembros del concilio notaron que Pedro y Juan no tenían ninguna preparación religiosa.
Por eso también se quedaron impresionados. Una vida transformadora, hermanos, una vida que ha sido transformada, convence a la gente de que Cristo tiene poder. Y si pudiéramos dar testimonio muchos de nosotros de lo cómo Dios nos ha cambiado y cómo Dios nos salvó, podríamos hacer libros y libros de testimonio acerca de eso. Tal vez usted no se sienta que es importante o con mucha sabiduría o con atributos, pero al reflejar a Cristo, al reflejar el carácter de Cristo, si las personas lo ven a usted con una vida íntegra, santa y con una sabiduría que solamente desciende de Dios, porque la palabra opera en nosotros, porque hablamos su palabra, porque la palabra está constantemente en nuestra boca, constantemente. En el versículos 13 al 18 nos habla de que una vida transformadora de estos discípulos sí hizo que este hombre fuera sanado, porque creían en Cristo como el Salvador, como Dios mismo. Y era evidente que el Señor Jesús es el Mesías. Los líderes religiosos continuaron negando creer en esto. No se sorprenda, hermanos, cuando las personas lo rechazan a causa de Cristo. No se sorprenda. No se sorprenda cuando no le acepten el testimonio de Cristo. Ni siquiera la presentación más clara de la verdad puede abrir su mente cerrada, pero no se dé por vencido. El que convence a la gente es el Espíritu de Dios. Solamente nosotros somos embajadores y hablamos lo que entendemos y sabemos. Hace algunos años teníamos un programa aquí de radio en la iglesia pasada donde estaba. Teníamos un programa de radio y Jesse, algunos de ustedes conocen a Jesse, era parte del programa. Y haciendo el programa, yo ya lo había hecho en Estados Unidos y ahora lo estábamos haciendo aquí en Calgary. Y dice Jesse, bueno, es que tú sabes cómo hacer las cosas y todo, y estaba funcionando muy bien y todo. Y digo, no, es que yo no sé nada. Dice, pero si, digo, yo solamente abro mi boca, yo solamente soy un perico. ¿Sí? Lo que sé lo repito, es todo. No sé nada, yo no sé nada. Amados, y eso es lo que somos. No deberíamos sentirnos orgullosos por si sabemos o no sabemos, sino deberíamos sentirnos agradecidos porque Dios nos usa para transmitir las buenas nuevas. Ore por esas personas, confíe que el Espíritu Santo los convencerá de justicia, pecado y juicio y continúe proclamando la buena nueva de salvación. No pierda el tiempo con cosas, no perdamos el tiempo. Sí, compartamos las buenas nuevas con valentía a pesar de ser perseguidos. No perdamos el tiempo con cosas vanas, hermanos. Compartamos las buenas nuevas. Punto que sigue, no podemos responder a la persecución. ¿Cómo podemos responder a la persecución? Versículos 19 y 20 dice así: pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios requiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Es posible que ustedes muchas veces evitemos hablar de nuestra fe para que la gente no se sienta incómoda o no nos rechace. Sin embargo, Pedro y Juan tenían un compromiso fuerte con el Señor, tan fuerte que no podían quedarse callados, ni siquiera cuando corría peligro su vida. Hoy en día se nos prohíbe compartir nuestra fe a otros lugares, aún en el lugar de trabajo. Algo que puede experimentar, es hacer un tiempo, orar por un tiempo adecuado para transmitir el mensaje. Hoy yo manejo un autobús escolar y mi acompañante es una enfermera. Estoy tratando de no usar el Spanglish, hermano. Una enfermera que me ayude, que trabaje con los estudiantes que transportamos. Y
cada enfermera que llega, le hablo del Evangelio. No le hablo de mí, le hablo de Cristo. Cada que algunas personas son abiertas, unas no tanto, pero yo oro por el viaje. Y están ahí junto a mí y no les quita nada. Amados, tome la oportunidad que Dios le da. Hace algunos años yo estaba como mecánico industrial aquí en la ciudad y como soldador en una compañía grande. Mis compañeros, sí, todos trabajadores, muy trabajadores todo el día. A mí me prohibieron, si ellos sabían que yo era pastor, los jefes, y dijeron, pero aquí no hablamos de religión. Y digo, no, pues yo no soy religioso. Yo tengo una relación con Dios, pero religioso, no. Entonces me dijeron, no hables de tu religión, no hables de tu fe. Ok. Todos los días oraba por mis compañeros. Antes de abrir el shop donde estaba, yo llegaba media hora antes y oraba por ellos. Señor, dame una oportunidad para hablarles de ti. Dame una oportunidad. Pero no permitas que haya accidentes. No permitas que haya esto. Un día estando todos los mecánicos y los soldadores, estábamos ahí juntos y en el comedor y de repente uno empieza a decir desde el otro lado, sí, todo en inglés, hermanos, y mi inglés no es muy bueno, pero yo hacía lo posible. Y uno que empezó a decir, esos religiosos no me cae bien, sí, es una mentira de la religión, sí, ¿cómo podría saber alguien que hay vida después de la muerte y todo? Yo estaba escuchándolo del otro lado y dije, hoy es el momento. Desde el otro lado me levanté y le dije, yo sí conozco a alguien que murió y resucitó y es mi amigo. Y me dijo todo lo que iba a pasar. Entonces todo fue en silencio, con mi inglés, sí, latino. No me paré a hablar para allá con él. Él estaba hablando en voz alta, yo le estaba contestando en voz alta. Sí. Todos se quedaron callados y escucharon el mensaje. Y me decía, ¿y quién es? Oh, es mi amigo. Yo lo conozco bien y cada día pasamos tiempo. Es más, le digo, antes de empezar el trabajo, yo estuve con él. Y dice, ¿en serio? Sí. ¿Y quién es? Oh, se llama Jesús de Nazaret. Digo, oh, otro religioso. No, es verdad. Él es verdad. Y tiene un plan para ustedes. Y nos ama de tal manera que dio su vida. Tuve la oportunidad, hermanos. Hay que aprovechar cada oportunidad, hermanos. Después mis compañeros escucharon el mensaje y supieron de mi fe y me respetaban. Mis hermanos, si les hace falta valentía para dar testimonio de Cristo, ore a Dios y pídale que lo llene de valor, para hablar. Sí, la palabra de Dios, para hablar las buenas nuevas. Recuerden que la promesa del Señor Jesús en Mateo 10:32, todo aquel que me reconozca en público, escuche esto, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. No tenga miedo, hermanos. Seamos valientes, porque Dios lo sostendrá y lo cuidará siempre. Su alma está segura en Cristo. ¿Qué nos puede hacer el hombre si nuestra alma está segura en Dios? Su fe será premiada, aún si necesita un trabajo nuevo, hermanos. Seamos valientes. Y no creen que me corrieron el trabajo, ¿no? Yo le renuncié, sí. Amados, no nos rebajemos a la altura del mundo. Dios nos ha llamado a hacer algo mejor, hijos de Él, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para compartir las buenas nuevas. No se rebaje a querer ser aceptado al círculo de amistad en el trabajo, o se ríe de los chistes sucios o del vocabulario que usan. No, de ninguna manera. Dios nos lavó, nos limpió, nos compró con su sangre para Él, para Él. Tal vez usted está estudiando y la clase que está estudiando, si agrede la escritura y su fe, sea valiente y lo primero que haga es no caiga en el círculo de ellos, más bien busque, ore la oportunidad para compartir su fe con las personas. Hágalo, hermanos,
Tenemos tanto para hacerlo. Como iglesia, sí, ¿cómo la iglesia responde ante esta persecución? Último punto, hermanos, versículo 23 en adelante. Es una lectura larga, pero escuche esto. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Escuche: oh Dios, Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué están tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes se reunieron contra el Señor y contra su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en la misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato y los gentiles, el pueblo de Israel, estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Siempre todo lo que hicieron, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba predestinado, determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano con el poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía la palabra de Dios. Pongamos atención en algo, hermanos, en la manera que estos hombres y mujeres de Dios, en cómo la iglesia actuó. Ellos oraron, los creyentes oraron. Lo primero, alabaron a Dios. Cuando pasa por situaciones difíciles, a veces está el lamento, pero ellos no. Ellos oraron alabando a Dios y luego mencionaron el problema que tenían, pidiéndole ayuda. Escuche esto, pero nunca le pidieron que quitaran el problema. No, sino que les ayudara a enfrentar ese problema. Este es un buen modelo de oración para nosotros, para imitar. Desde luego podemos pedirle a Dios que elimine nuestros problemas y es posible que lo haga o a veces no lo va a hacer, pero debemos ser conscientes de que a menudo Dios no hará eso, sino que nos dará las fuerzas necesarias y nos dará el valor para enfrentar esta situación. Este último se dio ante la presión de la multitud. ¿Recuerdan a Antipas y Poncio Pilato? Ellos cedieron ante la presión de la multitud que juzgó al Señor Jesús. Pero con todo esto, la iglesia también recordó el poder de Dios. La oración de la iglesia, vemos desde que oraron desde el Éxodo, pasaron por Nehemías, pasaron por el Salmo y hablaron sobre Daniel. Dios es soberano y todo lo que sucede está bajo su dominio y su control. Seamos valientes, no seamos temerarios, hermanos. No estoy hablando de ser temerario, yo estoy hablando de ser valientes en abrir la boca y traer la buena noticia. El valor requiere perseverancia para superar nuestros temores y un compromiso para hacer lo correcto. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que compartir las buenas nuevas con valentía a pesar de ser perseguidos. ¿Cómo podemos ser valientes? Usted se preguntará. Bueno, orando por los creyentes, orando por los no otros creyentes también, orando juntos, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé valor. Si algo que debe de caracterizar a la iglesia es la oración, y muchas veces la iglesia, el tiempo de oración es la más baja asistencia. Y la gente dice, bueno, es que no tengo tiempo. Dios sabe que lo hacemos, Dios sabe que Dios nos llamó a orar juntos como iglesia.
oramos. Buscamos oportunidades para hacer que vengan para hablar de Cristo a las familias, a los amigos, a los vecinos. Siendo constantes de que podríamos ser rechazados, siendo conscientes de que podríamos ser rechazados y experimentar incomodidad social y burlas por hablar de Cristo. Pero debemos atrevernos a dar los pasos de fe donde quiera que estemos, hermanos. Déjenme concluir con esto. Como hijos de Dios, sabemos que así como la gente rechazó a nuestro Señor Jesucristo, así también nos rechazarán en determinado momento. El Señor Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero vamos a confiar en Él porque Él venció al mundo. Hoy Dios nos hace un llamado para ser valientes en este mundo, y cada vez que se corrompe de pecado, cada vez que se corrompe más de pecado, nosotros debemos ser valientes para compartir el mensaje de salvación. Veámoslo como un mensaje de urgencia, hermanos, como que la gente se está perdiendo sin Cristo y va camino al infierno. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Llevando la vida a la gente o no? No tengamos temor, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de temor. Él está con nosotros, en nosotros. Él está con nosotros. Estemos preparados cada día para llevar las buenas noticias. Como hijos de Dios tenemos que compartir las buenas nuevas con valentía a pesar de ser perseguidos. Recordando que el paso de este mundo, sí, es solamente de paso. No tengamos miedo a lo que el hombre puede hacer. Nada escapa al control de nuestro Dios. Estemos en paz con los demás, con respeto a los demás, pero hablando las buenas nuevas, hablando la verdad. La oración como iglesia es tan importante, hermanos, tan importante que necesitamos aplicarlo en nuestra vida día a día. Busquemos en todo momento a Dios. Recordemos la unidad de la iglesia, unidad de la iglesia. Dios no nos llamó para ser diferentes, para estar desunidos. No, busquémonos como iglesia. Caminemos juntos. Nada de lo que sucede el día de hoy es producto de la casualidad. Dios nos está llamando y nos da una nueva oportunidad el día de hoy. Es lo que está haciendo. ¿Por qué no inclina su cabeza y cierra sus ojos por un momento?